Bueno, agradecido al Señor nuevamente, hermanos, por poder estar junto con todos ustedes. Les pido a los hermanos que no llamen por teléfono ahora, que no usen el WhatsApp, ¿no?, para comunicarse con este teléfono, que esperen hasta que terminemos el programa y después se pueden comunicar. Porque si ustedes se comunican por este teléfono, al WhatsApp de este teléfono, entonces se corta la transmisión. Gracias le doy a los hermanos por su comprensión, hermano. Vamos a orar y bueno, otra vez entró una llamada de teléfono. Les pido a los hermanos que no llamen al teléfono en este momento porque estoy haciendo el programa. Que puedan, claro, de 19 a 20 no llamen porque estamos haciendo el programa y bueno, nuevamente nos llamaron. Son muchas las entradas los llamados que entran y entonces usan esta hora, pero yo les pido que esperen hasta que se finalice el programa y después pueden llamar. Amén, hermano. Bueno, creyendo que no va a volver a sonar el teléfono, vamos a continuar. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí en el capítulo 14 del libro de los Hechos y vamos a hacer una oración antes. Padre amado, estoy delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, el respaldo, Señor, para poder trazar tu palabra. Ayúdame, Señor, que tu palabra, Señor, sea de edificación, seguramente que lo será, Señor, de consolación, de exhortación, y a los hermanos, Señor amado, bendícelos, ayúdalos, Señor, que esta palabra sea de fortaleza, sea una palabra, Señor, de ánimo, que pueda, Señor, producir fe en sus corazones, Señor, seguridad. Ayúdalos en el nombre de Jesús, te lo pido, Padre. Amén. Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos que nosotros estamos viendo que acá en el libro de los Hechos, Dios nos está haciendo ver el plan que Él trazó desde antes de la fundación del mundo para la iglesia. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, Dios envió a su Hijo Jesucristo, su Hijo Jesús, ¿no?, al mundo. Este se encarnó, se hizo hombre y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús tuvo 12 apóstoles, Él los envió, ¿no?, a predicar el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino llegó hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos y después Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomaron o empezaron a construir una nueva escuela de apóstoles que era el apóstol Pablo. Y esta nueva escuela de apóstoles estaba situada en Antioquía, ¿no? En Antioquía, allí estaba la iglesia gentil, y ahí Dios envió al apóstol Pablo y bueno, Pablo fue llevado por los hermanos a reunirse ahí en la iglesia. Él había sido llamado por Dios el camino a Damasco, había estado ciego, fue Ananías, oró por él, recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo, recibió la iluminación del cuerpo de Cristo, pero no por eso él no esperó en Dios para ir y llevar el Evangelio. ¿Sí? Él esperó en Dios todo este tiempo, supo soportar, supo esperar que el Espíritu Santo le guiara a la iglesia a apartarlo, ¿no?, porque él fue apartado por los hermanos y fue enviado a predicar el Evangelio. Todo eso nosotros ya lo hemos visto en las predicaciones que hemos dado estos días. Y bueno, y también hemos visto cómo los apóstoles, ellos estaban sujetos a la iglesia de Antioquía, porque después del primer viaje misionero que hizo Pablo, Pablo estaba sujeto a los apóstoles, ¿no? Él estaba sujeto al ministerio de la iglesia, por así decirlo. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y Pablo fue lo suficientemente humilde para poder, porque así es el espíritu de la gracia. El espíritu de la gracia es muy humilde, no es soberbio, Dios, no es como el espíritu de Adán.
El espíritu de Adán es soberbio, pero el espíritu de la gracia es humilde. Entonces Pablo esperó, el Espíritu Santo se manifestó al medio del ministerio y dijo: apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo lo he llamado. Y ellos salieron, despedidos por los hermanos y por el Espíritu Santo, a predicar el Evangelio en las ciudades, en los lugares donde nunca se había predicado el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Bueno, después fuimos y vimos un poquitito el capítulo 13, donde vemos a Pablo en Antioquía de Pisidia, ¿no? Y ahí vemos cómo ellos arribaron a Perge de Panfilia, y ahí vimos los significados de los nombres. Entonces Pablo, por medio del Antiguo Testamento, porque primeramente Pablo iba a las iglesias, a la sinagoga de los judíos y les presentaba a Cristo como el Salvador y como aquel que perdonaba los pecados. Y también le presentaba a Cristo como el primer resucitado, no el que había resucitado entre los muertos. Eso fue a juicio, Pablo fue llevado a juicio, no como él le dice al rey, ¿no? Que él fue llevado a juicio por causa de eso. Y aunque él pudo exponer delante del rey todo este entramado que se armó por causa de la predicación que ellos tenían. Y así vimos muchas cosas en el capítulo 13, pero el motivo por el cual nosotros estamos mirando este libro de los Hechos, especialmente los 16 capítulos restantes, es porque queremos compartir con ustedes, o quiero compartir con todos ustedes, el hecho de que ustedes puedan ver por qué Pablo habla, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, 11 o antes, Gálatas capítulo 1, versículo 8, 9, 10, 11 y así, donde dice que nadie puede predicar otro evangelio que el que él les anunció, y si viniere otro predicando otro evangelio, sea maldito. Bueno, entonces nosotros tenemos que entender por qué Pablo dijo eso. Porque ahora el evangelio que está en evidencia es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo revelado al apóstol Pablo, el cual él llamó el evangelio de la gracia. Y él, cuando predicaba el evangelio de la gracia, como vamos a ver hoy. No, él no predicaba el evangelio del reino, sino que predicaba el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia lleva el mensaje de que Dios, ¿no?, por medio de este Jesús, ¿no?, él trajo la vida eterna, el perdón de pecados, la justificación, el nuevo nacimiento y muchos otros beneficios para aquellos que iban a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces Pablo y Bernabé, predicando el Evangelio, ellos no predicaban el Evangelio que predicaban los otros apóstoles, sino que él predicaba el Evangelio que Jesucristo resucitado le mostró, ¿no? ¿Y qué pasa con el Evangelio que predicaban los apóstoles? Bueno, ese Evangelio tuvo su tiempo, su época, y sabemos que los Hechos de los Apóstoles terminaron en el capítulo 12 de Romanos, y que ahora están los Hechos del apóstol Pablo, o Dios nos muestra a través de estos capítulos restantes, 16 capítulos restantes en el libro de los Hechos, nos muestra la manera en cómo los apóstoles de la gracia tienen que llevar y extender el Evangelio de la gracia, el Evangelio que ahora está en evidencia, digámoslo así. Por eso tocamos el libro de los Hechos y por eso estamos en el capítulo 14 que hoy vamos a comenzar. Amén, hermano. Entonces dice la palabra del Señor. Y aconteció en Iconio que entraron junto a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron el ánimo de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando de nuevo, confiado en el Señor.
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, conociendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos acá esto, lo que el Señor estaba haciendo por medio de los apóstoles. Nosotros estamos viendo nosotros acá. Y entonces fíjese que muchos creyeron, ¿no? Mucho de la multitud creyó. Y ellos, los que habían creído, eran los griegos, dice. Que los griegos habían creído en lo que Pablo les predicaba. Pero Satanás, él estaba por medio de los que no creían. Satanás se opuso, ¿no? A través de los judíos incrédulos, Satanás atacaba al evangelio que Pablo predicaba. Mientras que los apóstoles, ellos estaban en Antioquía. La palabra del Señor, digamos, era conocida, era divulgada por todas partes, por toda aquella región, ¿no? La palabra del Señor. Ahí en el capítulo 13, 49, dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio de la Gracia, nuestro modelo a imitar, a seguir, es el apóstol Pablo. Es la iglesia de Antioquía, ¿no? Porque en la iglesia de Antioquía predicaba estos apóstoles, estos misioneros, porque tenían una misión. Ellos predicaban el Evangelio de la Gracia, el Evangelio que Dios le había revelado al apóstol Pablo. Y esto es maravilloso, hermanos amados. Porque está escrito, obraré y ¿quién impedirá? ¿Quién puede impedirle a Dios que Él haga su voluntad? Dios va a hacer su voluntad, conmigo o con otro, pero la voluntad de Dios se va a hacer, ¿no? Y entonces Él les habló a los principales de la ciudad, a los príncipes de la ciudad, y ellos le echaron fuera, ¿no? De los límites donde ellos habían predicado. Después de ellos fueron a Iconio, ¿no? Fueron a otro lugar, y en Iconio ellos tuvieron digamos, una victoria muy grande porque habían creído mucho, muchas personas habían abrazado el evangelio que Pablo y Bernabé predicaban, y ellos estuvieron un largo tiempo allí. Es como que a pesar de que habían sido perseguidos por causa de la gracia, ellos se fortalecieron más, ¿no? Se fortalecían más por proclamar la verdad, por proclamar el evangelio que ellos habían recibido. Ellos no se aminodaron por el hecho de que eran perseguidos, o que eran echados de las ciudades donde ellos predicaban, o de la sinagoga de los judíos, ¿no? Sino que ellos tomaban más coraje para predicar. Gloria al nombre del Señor. Y vemos que el Señor daba testimonio de la palabra de Dios, como dice en el versículo 14, versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo en Iconio, y hablando de nuevo confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Fíjese qué maravilloso, hermanos amados. Entonces ahí está, hermano. El Evangelio de la Gracia es el único evangelio por el cual se puede obrar prodigios y milagros, ¿no? Pero eso lo tiene que obrar el Señor, ¿no? En todas las iglesias de la gracia tendrían que haber prodigios y milagros y maravillas, ¿vio? Hay muchas iglesias que según dicen ellos ocurren milagros, prodigios y maravillas, y aún dicen donde ellos pueden expulsar a los demonios, pero no predican el Evangelio de la Gracia a esas iglesias, pero sin embargo ocurren esas cosas, dicen ellos. Ahora, no se puede comprobar. Fehacientemente no se puede comprobar lo que pasa allí. Y lo que pasa allí nosotros no vamos a juzgar.
que eso lo juzgue el Señor. Nosotros decimos lo que la palabra de Dios dice. Si el evangelio que se tiene que predicar es el evangelio verdadero, es el evangelio de la gracia, entonces en el evangelio de la gracia, cuando predicamos el evangelio de la gracia, tiene que haber prodigios, milagros y maravillas, pero eso no depende de nosotros, sino que depende de Dios obrar, ¿no? Porque dice, el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia por medio de milagros y maravillas que obraban por medio de la mano de los apóstoles. ¿Entiende? Ahora usted ve una iglesia de gracia donde no hay milagros y maravillas. Es que la iglesia no imita al apóstol Pablo en su vivir diario. Él era un hombre entregado. Acuérdese que Pablo fue el primer hermano, después de Cristo, fue el primer hermano de la gracia, ¿no? Por así decirlo, de la iglesia de gracia. Y bueno, y por medio de él Dios hacía prodigios, milagros y maravillas. Hoy nosotros no somos, él era un apóstol, era un enviado, y él tenía el llamado directamente del cielo. Nosotros también tenemos lo mismo que tiene Pablo, pero ahora la iglesia ora por medio de otro orden de cosas. Hay otras leyes que se sumaron después de que el apóstol Pablo empezó a predicar. Y una de las leyes que se incorporó al Evangelio de la Gracia fue la ley del cuerpo de Cristo, ¿no? Que el cuerpo funciona por medio de la cabeza, ¿no? Y que el espíritu le da vida al cuerpo, ¿no? Y que los miembros y el cuerpo hace lo que la cabeza dice cuando los miembros están unidos entre sí, ¿no? Para llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces hay muchas cosas que hay que considerar o ver por qué no hay prodigios, maravillas en medio de las iglesias de gracia. Porque hay que tener una consagración como la que Pablo tenía. También hemos visto estos días que la salvación que Dios da a los hombres lo da por medio de, en aquel tiempo que Pablo predicaba, lo daba por medio de Pablo. ¿No? La salvación venía por medio de Pablo. ¿Por qué? Porque él tenía el mensaje de la salvación, no porque él era el Salvador. Hoy nosotros somos los salvadores de este mundo y somos también los perfeccionadores de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Evangelio de la Gracia. Porque el único Evangelio que puede salvar, el único Evangelio que puede perfeccionar es el Evangelio de la Gracia. Ustedes fíjense que conforme al otro Evangelio, que el Evangelio legalista, ese Evangelio con su doctrina, con su hablar, no salva. No salva porque le dicen que ellos mismos se tienen que salvar, ¿no? Obrando su salvación, cumpliendo los mandamientos, los preceptos y todo eso. Entonces, el evangelio legalista no salva. Usted le pregunta a un legalista si es salvo y él le va a decir que no es salvo. Pero la gracia le administra la salvación al hermano que cree en Jesucristo y después lo va llevando al perfeccionamiento. Es decir, ¿quiénes son los salvadores de las almas? Nosotros. ¿Con qué? Con el Evangelio de la Gracia. ¿Y el Evangelio de la Gracia qué habla? Habla de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo en Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 2, donde Pablo dice, a los corintios mismos les habla y les hace ver. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo les predicaba al Cristo crucificado, al Cristo que murió en la cruz del Calvario. Porque en la cruz hay un misterio. Ese misterio se nos fue revelado a nosotros. Cuando nosotros exponemos el misterio de la cruz, esa exposición del misterio de la cruz produce fe en las personas. Y cuando la persona cree en Cristo como Señor y Salvador, y entonces es salva. Entonces hay un evangelio que no salva, pero hay otro evangelio que sí salva y perfecciona, ¿no? Y perfecciona. Y ese evangelio que salva y perfecciona es el evangelio de la gracia. Entonces, ¿para qué vamos a predicar un evangelio que no salva?
que nos salva. Nosotros hablamos de nosotros porque nosotros somos los actores que Dios usa en este tiempo para salvar las almas. Aquellos que tienen en el Evangelio que nos salva, ellos recorren mar y tierra para adherir a uno de ellos en sus congregaciones, pero no son salvos. Están llenas las iglesias de gente que no tiene la salvación, porque les predican un evangelio que no salva, que no tiene el nuevo nacimiento. Bueno, nosotros con el evangelio que el Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo, ¿no? Nosotros predicamos el evangelio que salva y que perfecciona, ¿no? Y que lo va a llevar a la resurrección y a la glorificación. Esa es la diferencia. ¿Quiénes predicaban el evangelio que nos salva? Los apóstoles del reino. No, ese evangelio nos salva por medio de Jesucristo, sino que ellos predicaban que el evangelio que salva es el evangelio que contiene la ley y que contiene la circuncisión. Ellos predicaban eso, que había que circuncidarse y guardar la ley, como usted lo puede ver, o lo vamos a ver más adelante en el capítulo 15 o capítulo 13 del libro de los Hechos. Entonces, entender la diferencia entre un evangelio y el otro evangelio es tener la posibilidad de aceptar la gracia de Dios. El evangelio de la gracia es el evangelio de la salvación, es el evangelio del perfeccionamiento, de la santificación. El evangelio de la gracia es el evangelio de la justificación, ¿no? El evangelio de la gracia es el evangelio del hombre espiritual, de aquel que nació de nuevo. En cambio, el otro evangelio no. El otro evangelio que según predicaban los apóstoles del reino, ese no es el evangelio que salvaba, conforme a la gracia. Por eso, cuando Dios aparta a Bernabé y a Pablo, ahí empieza otra nueva línea de apóstoles, de predicadores, de maestros, de pastores, otra escuela diferente. ¿Entiende? Nosotros tenemos en la gracia, se pone como el centro a Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Pero en el Evangelio de la circuncisión o en el Evangelio de Galista, el centro es la denominación. El centro es la obediencia a los mandamientos, la obra, ¿no? Nosotros predicamos la fe, ¿no? Y después nos ponemos de acuerdo con Santiago, porque muéstrame tu fe y yo te mostraré, muéstrame tus obras y sin tu fe y yo te mostraré mi fe con las obras. Entonces sabemos que la fe tiene que tener su obra, pero ¿cuál es la obra de la fe? Todo eso después vamos a ir profundizando. Entonces los apóstoles fueron allí, a esa ciudad, a ese lugar para predicar el evangelio, y creyó a Iconio, y bueno, creyó mucha gente ahí, mucha gente, y nadie podía impedirle al Señor, y el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia. Entonces nosotros, si hay alguien que no le gusta el evangelio de la gracia, tiene que considerar esta declaración de este versículo, porque dice que el Señor daba testimonio de la palabra de su gracia. Y dice que, también dice Juan capítulo 1, 17, dice que por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Fíjese usted, hermano, amado, fíjese. Entonces, ¿qué evangelio hay que predicar? El evangelio de la gracia. El evangelio legalista no salva. Ese evangelio condena a aquel que no cumple, condena a aquel que yerra, condena a aquel que tropieza, condena, pero en la gracia no hay condenación. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, ¿no? Si bien hay disciplina, si no hay amonestación, corrección, no hay condenación como en el sentido legalista. No es esa la condenación. Por eso la diferencia que hay desde el capítulo 1 de los Hechos hasta el capítulo 12 y del capítulo 12 hasta el capítulo 28. Hay una diferencia y esa diferencia nosotros la tenemos que exponer para que los hermanos la vean.
Vean esa diferencia que hay, ¿no? entre estos capítulos, porque Dios quiere que la veamos para que así podamos aceptar el Evangelio de la Gracia o las buenas nuevas, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué estamos nosotros enfatizando? Nosotros enfatizamos la gracia porque las gracias son las buenas nuevas. Eso es la gracia, son las buenas nuevas de salvación, es el Evangelio de la Gracia. Y entonces, pero, ¿cómo usted va a predicar las buenas nuevas diciéndole a la gente que no es salva, que tiene que guardar los mandamientos, cumplir los mandamientos, y si por ahí usted cumple hasta el final los mandamientos, usted podrá ser salvo? Si usted, ¿cómo es la buena nueva si todavía no es salvo? ¿Qué buena nueva le está ofreciendo? ¿Qué buena nueva le está dando usted a la gente o a los hermanos diciéndoles que son pecadores? ¿Qué buenas nuevas? Si ellos ya lo saben a eso, ya nacieron con esa naturaleza. La buena nueva es que ellos ya no son pecadores, sino que son santos. Esa es la buena nueva. La buena nueva, si usted le dice a los hermanos que ellos se van a morir y van a ir al infierno, eso no es buena nueva. La buena nueva es decirles que ustedes no van a morir y ustedes tienen vida eterna. Eso es la buena nueva. La buena nueva es decir que muchas veces los legalistas o la iglesia legalista o aquellos que predican el Evangelio que nos salva dicen que son pecadores. ¿Qué buena nueva es esa? ¿No? Nosotros no decimos, el Evangelio de la Gracia no decimos que son pecadores, sino que son santos. No que ahora ya no somos pecadores, sino que somos santos. Todo esto, diferencia que hay entre un evangelio y el otro evangelio, es muy importante reconocer y entender. Porque ¿cómo nosotros nos vamos a identificar con el evangelio que nos salva? ¿No? Que nos enseñaron nuestros mayores, porque verdaderamente nuestros pastores nos enseñaron a nosotros el evangelio que nos salva. Porque realmente nos salva, porque no cumplíamos nosotros los mandamientos. ¿No? Porque siempre nos veíamos pecadores, nunca nos veíamos santos. Siempre nos veíamos en Adán, nunca nos veíamos en Cristo, como una nueva creación. Entonces, verdaderamente el evangelio legalista no salva. ¿No? Por eso usted tiene que venir a la gracia para ser salvo. Usted tiene que creer que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para salvarle y para darle vida eterna. Y entonces nosotros, de alguna manera, lo queremos llevar a usted a que usted considere, a que usted se interese, a que usted se impresione de este evangelio. Porque nosotros decimos que el testimonio de Dios, póngale, ¿no? El testimonio de Dios, que es el Evangelio de la Gracia, va a convencer al legalista porque es Dios el que está en medio de todo esto. Porque fíjese lo que dice en el versículo que ya lo hemos leído. Dice, el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, conociendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ahora fíjese, ¿a quién usó Dios para predicar el Evangelio de la Gracia? ¿A los 12 apóstoles? No. Él tuvo que levantar un nuevo apóstol, una nueva escuela de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de maestros. Tuvo que levantar. Entonces, usted quiere ser salvo, usted tiene que venir a la gracia, a aprender el Evangelio de la Gracia. Usted tiene que venir y sentarse y aprender. Y todo lo que usted fue enseñado, usted póngalo a un costado, no digo que lo tire a la basura, sino que póngalo a un costado y después la gracia lo va a ir confirmando en lo que es de Dios y lo que no es de Dios, aquello que usted entendió. Por eso Pablo decía a los romanos, en el capítulo 1 de Romanos decía, vamos a leerlo, verso 11, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Quién lo confirma a usted en lo que usted cree? La gracia. El Evangelio de Pablo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, Él lo puede confirmar. Por eso, hermanos amados, dale un valor a lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido nosotros? Nosotros estábamos perdidos en la legalidad.
Éramos como los judíos religiosos que Pablo habla en el capítulo 3 de Apocalipsis. Ellos estaban también condenados igual que los gentiles, ¿no? Porque hemos acusado a gentiles y a judíos que están bajo condenación. Y cuando estábamos en la legalidad también estábamos bajo condenación. También no habíamos sido salvos. A nosotros lo que nos salvó fue la gracia. Por eso, así como Pablo iba a las iglesias, a la sinagoga a predicarles el Evangelio, guiado por el Espíritu Santo, sentándose, esperando él que le dieran la oportunidad, así nosotros tenemos que ir con el Evangelio también primeramente a los legalistas. Y después le hablaremos a todos aquellos que quieran oír. Entonces, ¿para qué es el mensaje de la gracia? El Evangelio de la gracia primeramente es para los judíos. En este caso es para los legalistas. Porque muchos legalistas no son salvos, no tienen vida eterna, no se ven en Cristo. Entonces, espero que esta palabra lo sacuda y lo impresione a usted, no por lo que Dios dice, no por lo que dice el hermano Ramón, sino por lo que Dios dice en su palabra. Lea su palabra, le estoy leyendo la palabra de Dios ahí en el capítulo 14, versículo 3 del libro de Hechos. Y el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales prodigios. Fíjese qué maravilloso, hermano amado. Yo le digo, salga corriendo de la iglesia legalista, venga a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No le estoy diciendo que venga a mí, yo no lo puedo salvar, yo no le puedo dar vida eterna, no puedo hacer un milagro para usted. Pero Cristo resucitado sí lo puede hacer. Él lo puede hacer por medio de su Espíritu Santo. Venga Jesucristo resucitado. Venga aquel que venció la carne, que venció el mundo, que venció la cruz, que venció la sepultura, que venció el infierno, que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Venga a ese evangelio que él le predicó al apóstol Pablo y les enseñó. Amado, y salga de la legalidad corriendo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos nosotros, ¿no?, que los que guardan la ley tienen que quedar impresionados con el Evangelio de la gracia, ¿no? Entonces usted tiene una convicción, pero Dios deshizo su convicción. Sí, pero yo estaba convencido. No. La convicción es deshecha por Dios. Dios dice que no. Que el Evangelio, que no es el Evangelio de la gracia, no salva. ¿Cuántos hermanos desechan la gracia de Dios? ¿Cuántas hermanas y hermanos, predicadores, no, radio, televisión, no desechan la gracia de Dios? Gracias que hay hermanos que se apropiaron de la gracia de Dios y la predican por la radio y por la televisión. Gracias a Dios, porque este mensaje se va a extender. Jesús no va a venir en medio de a buscar a su esposa en medio de tanta ignorancia en cuanto a la gracia. Este mensaje de gracia tiene que correr, abundar, tiene que llenarlo todo, este evangelio de la gracia, como fue en el tiempo de Pablo. Pero en el tiempo de Pablo la gracia llenó todo, ¿no? Pero era el principio, ahora estamos al final. Entonces cuando las iglesias de gracia mandemos apóstoles, conforme a la nueva escuela de apóstoles, mandemos misioneros, mandemos hermanos y hermanas a predicar el evangelio de la gracia. Entonces cuando todo esté lleno de la gracia de Dios, entonces ahí va a venir Jesucristo a buscar a su amada esposa. Y después van a venir el día del anticristo y los juicios sobre la tierra, pero eso va a ser después. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese, ¿no? Y dice, ¿cuál es la respuesta de que ellos predicaron el evangelio de la gracia? Y la respuesta dice que Dios hacía señales y maravillas por medio de las manos de los apóstoles o de su siervo, ¿no? Y sabemos nosotros que esto se repite en varios otros pasajes de la Escritura. Sabemos nosotros eso. Entonces, muchos dicen que ven la gracia de Dios, pero sin embargo repudian, ignoran y repudian la manera en que se debe atestiguar acerca del Señor, ¿no? Acerca del Señor de la gracia. Si usted no cree que la cruz de nuestro Señor Jesucristo, si el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no lo puede salvar, no es suficiente para salvarlo, usted no está predicando el Evangelio de la gracia.
Usted está predicando el evangelio que no salva, el evangelio que no perfecciona, el evangelio que no santifica. Usted está predicando el evangelio de la desunión, de la división. Pero ahora nosotros predicamos el evangelio de la gracia, que es todo lo contrario. ¿Entiende, hermano? Por eso, la importancia de entender cuál es el evangelio que hay que predicar hoy, cuál es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio de hoy, aunque muchos se molesten conmigo, aunque muchos se rabíen, por así decirlo, yo le quiero que el evangelio que hay que predicar hoy es el evangelio de la gracia, porque hay otro evangelio que no salva, que condena, que juzga y condena, y maldice también. Fíjese, maldecir a los hijos de Dios. Y ahora dice que en el capítulo 14 dice, y entonces aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no habían creído excitaron a los ánimos de los gentiles, a los hermanos. Por tanto, se tuvieron allí mucho tiempo hablando de nuevo y confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediéndoles que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, como ocurre hoy. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron afrontándoles y se lanzaron a enfrentarlos y a apedrarlos, y habiendo sabido huyeron de Listra y Derbe, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Iconia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Fíjese. Entonces ellos eran conscientes, ¿no? Y que venía una persecución de tal modo que iban a perder la vida. Entonces, ¿qué hicieron? No se quedaron ahí a perder la vida. Ellos huyeron de allí, seguramente ordenado por el Espíritu Santo, salieron de allí, de Listra y de Derbe, ¿no? Y como dice, ciudades de Iconia o de Liconia. Entonces, fíjese que el enemigo no pudo soportar, el enemigo estaba a través de los religiosos, ¿no? Ellos no pudieron soportar la palabra de la gracia en Iconio. Y bueno, ellos buscaron apedrearlos los apóstoles, matarlos los apóstoles, a Bernabé y a Pablo, sí. Y entonces ellos prosiguieron en otro lugar, siguieron en otro lugar, se fueron de ahí. Pero Satanás no los pudo parar a ellos, no los pudo matar. ¿Vio? Porque ellos eran guiados por el poder del Espíritu Santo. Ahora muchos legalistas, príncipes legalistas, no hablo del pueblo legalista, ¿no? Muchos príncipes legalistas, ellos se enojan con nosotros cuando nosotros predicamos la palabra del Señor. Y cuando hablamos del Señor no nos estamos refiriendo al Señor Jesús, sino que nos estamos refiriendo al Señor Jesucristo. Porque hay una diferencia entre Jesús y Jesucristo. Jesús era cuando Él vino hace 2000 años atrás, pero ahora es el Señor Jesucristo. ¿Cuándo se empezó a llamar Señor Jesucristo? Que significa Señor ungido. Cuando resucitó de los muertos y entonces Él le predicó el Evangelio a Pablo. Al primer hombre que le predicó el Evangelio de la gracia fue a Pablo. Y Pablo fue el apóstol de los gentiles o de la incircuncisión. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio de la gracia, se enojan con nosotros. Porque nosotros le destronamos a ellos y ponemos a Cristo en el trono. Bueno, lo voy a sacar nosotros, porque Pablo sacaba al hombre del trono y ponía a Cristo en el trono, el apóstol. Eso es lo que hace el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia, Pablo sacaba la denominación, ¿no? o las religiones y ponía a Cristo en el centro. Gloria al nombre del Señor. Entonces así pasa hoy también, hermano. Así pasa también. ¿Entiende lo que estamos hablando, hermano? Tiene que tratar de entenderlo, ¿no? ¿Cuál es el evangelio que salva? ¿Cuál es el evangelio que a mí me va a dar la herencia? ¿Cuál es el evangelio que a mí me va a hacer una mejor persona? ¿Cómo
¿Cuál es el evangelio que a mí me va a capacitar para poder vencer las tentaciones de la carne, para vencer el mundo, al diablo? ¿Cuál es el evangelio? ¿El evangelio que nos salva o el evangelio que salva? El evangelio que salva es el evangelio de la gracia. Lo vuelvo a repetir. Y yo le digo, hermano, con la autoridad que me da la palabra del Señor, que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. No busque otro evangelio porque no lo hay. Es el evangelio de la gracia. Porque todo el mérito es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es Cristo en nosotros como vida. Es el Padre en nosotros como vida. Es el Espíritu Santo como vida en nosotros. Entonces la gracia es Dios en nosotros como vida. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la vida de Dios. Y ellos están en nosotros. Moran en nosotros. Nosotros somos el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Cada uno de nosotros que creemos en la gracia. Si usted no es salvo todavía por estar adherido a una iglesia legalista, venga a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No, mándeme un mensaje. Pastor, yo quiero recibir a Jesucristo, aunque haya estado en la iglesia 20 años, aunque haya estado 25, 30 años en la iglesia, pero usted no es salvo si usted no conoce el Evangelio de la gracia. Porque dígame, en la iglesia legalista, ¿a usted le dan seguridad de salvación? No. No se la pueden dar. ¿Por qué? Porque para ser salvos no cuentan con la cruz, cuentan con las obras que usted hace. Y las obras no salvan. Fíjese lo que dice en Efesios, en el capítulo 2 de Efesios. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 2, versículo 8 y 9. Así dice la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, no por medio de la ley, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Entiende, hermano amado? La gloria es solo del Señor. Somos salvos por medio de Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario, porque Él entregó su vida. Él se entregó en las manos de los hombres pecadores, para que los hombres pecadores le castigaran y le mataran a fin de poder ocupar el lugar del pecador, Jesucristo. No, porque el Salvador tenía que venir por medio del pecado. ¿Qué significa eso? Que Él se hizo pecado. ¿No? Y ahí, en ese se hizo pecado, Él vino a ser el Salvador del mundo, de todos los pecadores, porque en sí mismo Él mató al pecado, mató al hombre nacido de Adán y trajo una nueva creación. Pero esos son temas que después vamos a ir tocando, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces ellos fueron a Listra, ¿vio? Allí fueron ellos. Entonces Listra mayormente una ciudad gentil. Ahí no había tantos judíos ahí. Pero entonces no tuvieron necesidad de mostrarle a los hermanos por medio del Antiguo Testamento. No tomó Pablo, como hacía con los judíos, que él agarraba el Antiguo Testamento. Él no tomó el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo, sino que él les habló directamente de la salvación y de la vida eterna. ¿No? Ellos predicaron el Evangelio ahí. Es decir, que predicaron a Jesucristo, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Salvador, no, el Salvador de todos los hombres. Y eso Él no buscó probarles eso por medio de la palabra, por medio de las Escrituras, porque ellos no las conocían a las Escrituras. Pero lo más lindo que el Señor confirmó lo que ellos hablaban. El mensaje que Pablo y Bernabé hablaban, el Señor lo confirmó. ¿Cómo lo confirmó? Por medio de sanar a los hombres que estaban enfermos. Él los confirmó. Entonces nosotros vemos que los apóstoles, porque yo creo que hay apóstoles en este tiempo, que venimos de la iglesia de Antioquía, que hoy son llamados misioneros, porque tienen una misión dada por el Espíritu Santo, son enviados los apóstoles, ¿no? Nosotros debemos de ver primeramente los primeros viajes de los apóstoles que fueron primero antes que nosotros, ¿vio?
Sabemos que en las Escrituras nunca hablan de misioneros, ¿no? Eso no es el lenguaje, no es un lenguaje bíblico eso de misionero, ¿no? Pero entonces si no se usa la palabra misionero, se tiene que usar la palabra apóstol. Porque el misionero es uno que es enviado por otro. Entonces, bueno, pero la palabra misionero no existe. Bueno, entonces tenemos que ponerle apóstoles. ¿Y quiénes son los apóstoles? Los que son enviados. Son enviados a predicar el Evangelio a toda criatura para que todo hombre pueda ser salvo. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos, ¿no?, que esta ciudad de Listra, este hombre enfermo, porque ahí vemos nosotros un hombre enfermo, y aconteció que y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado, los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este hombre representa a la humanidad en su incapacidad para caminar, para estar de pie delante de Dios. Es imposible que el hombre esté de pie delante de Dios, el hombre nacido en Adán. Entonces necesita el hombre ser sanado de esa incapacidad. Tiene que el hombre estar de pie delante de su Creador y para poder recibir un beneficio de su Creador. ¿Cuál es el beneficio que le da Dios a la humanidad por medio del Evangelio? Que ahora la humanidad puede caminar. No, antes era imposibilitado, porque dice que estaba cojo de nacimiento, de los pies, y jamás había andado. Y el hombre, cuando cayó de la gracia de Dios, nunca pudo caminar, es decir, nunca pudo avanzar hacia Dios. Ahora, cuando Dios nos sana de nuestra incapacidad para caminar, ahora podemos caminar, pero ¿hacia dónde? Hacia donde Él está. Ahora vamos a donde está el Señor. Para eso Dios nos sana. Gloria al nombre del Señor. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Fíjese, gloria al nombre. Vio cómo discernió el apóstol Pablo. Lo miró, lo observó y interpretó que ese hombre tenía fe para ser sanado. Y enseguida, como Pablo era rápido, porque tenía el Espíritu Santo, enseguida, fíjese, vamos a decir una estrategia que Pablo usó. Cuando vio que el hombre que tenía fe para ser sanado, fíjese lo que dijo y lo que hizo. Y dijo a gran voz, levantó su voz. Porque ¿quién le estaba mostrando al apóstol Pablo que este hombre que iba a ser sanado, o que tenía fe para ser sanado? Y Pablo sabía que por la fe Dios podía obrar milagros. Entonces él vio que este hombre tenía fe para ser sanado y entonces levantó la voz para que todos lo escucharan. Y fíjese lo que dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y así nosotros, mirándolo a él, tenemos que ir aprendiendo de ellos. Estamos aprendiendo de ellos, ellos son nuestro ejemplo, ellos son nuestros referentes. Entonces usted lo ve a un hermano que predica la gracia y le dice, hermano, venga para acá. A un enfermo. No, usted está enfermo, bueno, pone las manos, pero el hermano tiene que discernir. Yo muchas veces oro por algunos que están enfermos, pero yo sé que no creen para ser sanados. Yo sé que no están creyendo. Igual oramos, porque no se le puede impedir la oración. Pero cuando hay hermanos que Dios nos muestra que Dios puede operar un milagro, ahí sí, Dios nos muestra. Y entonces nosotros con más fervor, nosotros con más gozo, quebrantamos nuestro corazón, quebrantamos nuestro espíritu y oramos y nos gozamos. Y vemos el resultado después, lo vemos. Gloria al nombre del Señor. Pero fíjese Pablo, ¿no? La estrategia que él usó para poder predicar el Evangelio. Levantó la voz, ¿no? Y le dijo, levántate sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Entonces la gente, ¿no?, visto que Pablo había hecho lo que había hecho Pablo, alzó la voz diciendo en lengua licónica, dioses bajo la semejanza de hombres,
han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Bueno, esto vamos a seguir mañana con la ayuda del Señor. La diferencia, hermano, no hay que ir a cualquier iglesia. Usted no puede llevar a su familia a congregarse en la iglesia en la esquina. Mire, yo he aprendido una cosa, el Señor me enseñó a mí. Cuando yo entro en una iglesia veo que todos están saltando y todos están, aleluya, gloria a Dios, alabanza, hablan en lengua, pero yo me mantengo quieto. No soy partícipe todavía del culto. No participo de ese culto. Yo tengo que oír la palabra. Tengo que oír lo que se predica. Tengo que oír a qué evangelio están predicando. ¿El evangelio que salva o el evangelio que condena? Por así decirlo. Porque si yo me alegro y entro en el gozo del Espíritu Santo, ellos me lo van a pagar. Voy a salir más triste de lo que entré, por lo que escuché. Escuché condenación, escuché obras, escuché cumplir. ¿Vio? Todo eso. Y eso no viene de la gracia. Entonces no hay que ser apresurado. Usted, para gozarse, primeramente tiene que conocer la palabra, porque las buenas nuevas es lo que a nosotros nos trae gozo. Las buenas nuevas de salvación y de perfeccionamiento es lo que nos trae gozo a nosotros, hermano amado. Sea entendido en lo que usted está haciendo. No se deje llevar por lo que otros hacen. Busque usted conocer la verdad, ¿no? La verdad verdadera, digámoslo así, que es Dios mismo en la persona de Jesucristo. Les mando un abrazo a todos, hermanos y hermanas. Gracias por estar conectados. Y vamos a subir el programa a nuestra página de YouTube. La página es Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Puede usted suscribirse. Suscríbase. Si usted considera que esta es una palabra hermosa para usted, que es de bendición para su vida, hágale partícipe a todos los que usted tiene como amigos en su Facebook o en su WhatsApp, que ellos también merecen alcanzar este conocimiento. Suscríbase, hermano. Cuanto más suscriptores tengamos, más contentos nos vamos a poner sabiendo que nuestro trabajo no ha sido en vano o no es en vano. Ya, mire que este año hemos subido un poquito. Ahora tenemos 31 suscriptores. Me dice hermano Ramón, pero eso no es nada. Para mí es muchísimo, porque no sé cuántos años tuvimos, 11, 12, ¿cuántos años? Esto es una edificación. ¿Vio? Acá no es que yo en media hora voy a tener 100, 200, 300 suscriptores. No es así. Esto es una edificación, es una construcción. Y yo declaro que voy a llegar antes de no mucho tiempo, voy a llegar a los 100 suscriptores. Mire que es muchísimo para nosotros 100 suscriptores, pero que se haga la voluntad de Dios. No predico para tener suscriptores, sino para que usted conozca la verdad. Pero los suscriptores para mí son importantes porque cada suscriptor tiene un WhatsApp o tiene un Facebook y lo transmite a otros. Y ya son más las personas que pueden conocer el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Padre amado, te damos gracias, o te doy gracias por permitirme hacer este programa. Te pido que tú bendigas a todos los hermanos y hermanas que han escuchado esta tu palabra. Bendícenos, ayúdanos, Señor. Señor, que en esta noche podamos descansar en tus brazos. Guárdanos de todo mal. Te pido por las hermanas, por todos los hermanos que están en los hospitales, que están sufriendo con los respiradores y con todas esas cosas, Señor, que deben ser terribles, Señor, una experiencia terrible. Señor, tenga misericordia y pueda sanarlos, libertarlos. Señor, pero no solamente te pido eso, Señor, como siervo tuyo, como más pequeño de tu siervo, Señor, porque no soy digno, Señor, de ser llamado siervo de Jesucristo. Señor, puedas tú terminar con este virus, Señor. Quítale el poder, Señor, a Satanás. Quítale el poder a la muerte, Señor. Quítale el poder al sufrimiento, Señor, y establece la vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El Señor le bendiga grandemente, hermano. Mañana estamos de 7 a 8 de la noche.